Sí, ¿qué tal, Enrique? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente por esta determinación del Tribunal Electoral, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum les hizo un reconocimiento a los magistrados del máximo órgano electoral de nuestro país, que confirmaron, Enrique, como tú ya nos señalabas, esta mayoría de Morena y aliados políticos en la Cámara de Diputados. Dice Claudia Sheinbaum que a pesar de las presiones que recibieron estos magistrados, ellos simple y sencillamente aplicaron la ley, la Constitución. Así lo dijo. Un reconocimiento a los magistrados del Tribunal Electoral que incluso ayer lo mencionaron, a pesar de presiones y todo lo que recibieron, cumplieron con la ley y con lo que dice la Constitución, porque es falsa esta idea de que hay una sobrerepresentación. En realidad, lo que hizo el Consejo del INE y lo que hizo ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue cumplir con la ley. Entonces eso pues es muy bueno y mi reconocimiento. Enrique, el reporte. Muchísimas gracias. Israel Aldave le decía que el proyecto se aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra de la magistrada, dije ministra, de la magistrada Yanino Tálora, quien argumentó que los partidos mayoritarios han perfeccionado mecanismos para evadir justamente los límites de la sobrerepresentación, por lo que recalcó que era crucial corregir la distorsión para que prevalezca el orden constitucional. Y le agradezco muchísimo a la magistrada Otálora que nos haya tomado la comunicación el día de hoy, una opinión que quedó en la minoría, pero que establece, me parece también, y representa una interpretación no menor de lo que se decidió ayer en el tribunal, magistrada. Y me parece que una de las cosas que responde muy bien su argumentación es esta idea de por qué decidir hoy con un criterio que pudiera parecer retroactivo, es decir, después de que ya se celebró la elección, y por qué esto sería válido. Sí, muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, magistrada. La pregunta que mucha gente se, o al menos el argumento es este, ¿no? Se puede hablar sobre la sobrerepresentación, pero estas son las reglas del juego y no deberían de tratar de cambiarse ya que pasó la elección, pero esto lo responde usted en su argumentación. Exactamente, y me parece que es una pregunta totalmente válida en el ámbito electoral. Si no nosotros solo nos podemos pronunciar como magistraturas de la Sala Superior cuando hay una impugnación. Entonces, el criterio para la representación proporcional se da cada 3 años cuando llega una impugnación. Es decir, lo tenemos de todos modos que resolver después de que ya se asignaron las diputaciones por representación proporcional. Va a ser siempre después. Entonces, llega un momento, que fue lo que yo sostuve ayer, en el que tenemos que detenernos, observar finalmente cuál es esta realidad político-electoral y ver, si bien las reglas siguen siendo las mismas, cómo las vamos a estar interpretando para, en su caso, adaptarlas a esta nueva realidad. Eso fue, digamos, lo esencial o lo primero de mi criterio el día de ayer. Sí, dice, es esencial identificar y corregir los elementos que están provocando esta distorsión. Se refiere a cómo los partidos mayoritarios pues, han perfeccionado formas de evadir los límites de la sobrerepresentación para asegurar que prevalezca el orden constitucional. ¿Se rompe, en su opinión, el orden constitucional con la decisión que avala ayer con 4 votos a favor y el suyo en contra, el Tribunal Electoral? Sí, yo estimo que sí. ¿Por qué? Porque finalmente el modelo de república que estableció de Estado nuestra Constitución política trae 3 elementos que para mí son fundamentales. El primero, las reformas a la Constitución pueden hacerse solo con las 2/3 partes de ambas cámaras. Segundo, la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por un determinado porcentaje de legisladores.
Y tercer elemento, nombramientos de todos los altos funcionarios del Estado mexicano pasan en su mayoría por el Senado y si no por la Cámara de Diputados. Entre otros, por ejemplo, la persona titular de la Fiscalía General de la República. Si una sola fuerza política tiene ya las 2/3 partes, ¿dónde queda el diálogo? Sí. Me parece que perdimos la comunicación con la magistrada Otálora. Vamos a tratar de restablecerla. Decía, ante esta distribución de los plurinominales, nos quedamos en ¿dónde queda el diálogo, magistrada? Exactamente, ¿dónde queda el diálogo y la búsqueda? Primero, el diálogo como fundamento de una democracia. Por supuesto. Y la búsqueda de un consenso entre las diversas fuerzas políticas, lo que implica decir un consenso entre una mayoría de la sociedad y una minoría, porque ellos nos representan. Entonces, tiene que llegarse a ese consenso. Si ya hay una mayoría calificada, es decir, ya hay 2/3 partes de cada una de las cámaras, el diálogo y el consenso ya no son necesarios. Y entonces sí, se rompe en parte el orden constitucional y se priva de la posibilidad de ejercer un control judicial por parte de los legisladores respecto de normas aprobadas, que es la acción de inconstitucionalidad. Sí, me llama la atención, leyendo también su opinión que comparte ayer en el pleno del tribunal, que no están reguladas explícitamente en la Constitución las coaliciones. O sea, sí hay un artículo, el 41, que establece que la ley dice determinará las formas específicas de intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, pero o sea, parece que van un paso adelante los partidos del marco regulatorio, pues, y es parte del problema de lo que estamos tratando de resolver hoy, o de lo que se resolvió más bien ayer. Sí, y es muy cierto lo que dice, siempre me parece que van un paso adelante de lo que dice la norma. Lo vivimos, por ejemplo, en el mes de julio del año pasado, en el que 6 partidos inician de manera sumamente anticipada el proceso electoral y deciden hacer procesos partidistas para seleccionar coordinadores y responsables, en fin, que finalmente lo único que fue seleccionar sus candidaturas a la presidencia de la República. Es decir, tenemos que detenernos definitivamente, hacer una reflexión sobre qué nos aportó como acciones este proceso electoral y entonces ver las adecuaciones que se requieren a la norma para que ya esté mucho más adecuada al contexto real en el que estamos viviendo. Sí, y también encontrar una manera en donde los partidos pues no necesariamente estén todo el tiempo buscando esos vacíos legales o la forma de aprovechar la interpretación de la ley para abusar de estos mecanismos. Si me permite, magistrada, hacemos una muy breve pausa y regresamos porque le quiero preguntar también de una decisión del Partido Verde que se dio a conocer anoche después de la decisión del tribunal. Hacemos una pausa, regresamos en tiempo nosotros y gracias a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, por tenernos paciencia con el corte comercial. La magistrada Otálora ayer se separó de la propuesta presentada en el tribunal y emitió un voto particular en esta decisión 4-1 para la distribución de los diputados plurinominales en la legislatura que está por instalarse este fin de semana. Magistrada, le preguntaba o le adelantaba una pregunta sobre esta decisión que da a conocer el Partido Verde ya anoche de ceder 15 diputados a Morena, dice, para que el partido mayoritario conserve la Junta de Coordinación Política durante los próximos 3 años. Más allá de entrar en detalles o conocer la motivación que pueda o no tener el Partido Verde para realizar un anuncio como este, a mí lo que me llama la atención es el momento en el que se da a conocer la decisión. Es decir, justo después de que el Tribunal Electoral da a conocer su decisión en la sesión que tuvieron ayer desde las 6 de la tarde. ¿Hubiera cambiado en algo el sentido de la decisión o la argumentación de los otros magistrados si esto se hubiera dado a conocer antes? No sé si mis demás colegas hubieran modificado su posición, sinceramente, pero como eso ya pertenece, digamos, al ámbito del derecho parlamentario, porque ya Sí, son claro. movimientos entre fracciones, pero sí estimo
que justo esto que sucede de estarse cambiando de fracciones parlamentarias a otra fracción, lo cual no está penado por la ley, es decir, es una total libertad, pero tanto en los congresos locales como en el federal, esto lleva a cuestionarse que es una manera de poder cambiar mayorías en el Congreso. Habría que reflexionar este tema justamente en aras de respetar el voto de la ciudadanía, Sí, que bueno, puede modificarse por esto. es que además llama la atención que es justo con el argumento que empieza su posición, ¿no? Que, de nuevo, los partidos, sobre todo los mayoritarios, pues ya perfeccionaron mecanismos para evadir los límites de la sobrerepresentación. Entonces, me parece que también era relevante el asunto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el Tribunal Electoral después de este proceso electoral? El 2 de junio, que pues básicamente con esto queda ya concluido. Queda ya totalmente cerrado y ahora tenemos que resolver las últimas impugnaciones en gubernaturas. Tenemos varias gubernaturas impugnadas aquí, Jalisco, Morelos. Tenemos también tomas de posesión en los congresos locales, los ayuntamientos. Entonces, incluso sesionaremos entre hoy y mañana, porque tomas de posesión el 1 de septiembre. Estamos, por lo tanto, ahora con todo el trabajo local. Pues sí, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación a la magistrada Yanino Tálora y estaremos muy atentos a la manera en la que las instituciones, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ajustan lo que haya que ajustar hacia los procesos electorales que estaremos celebrando en nuestro país. Tendremos una pausa, afortunadamente, porque creo que venimos de este periodo tan intenso, de un calendario muy intenso, pero pues tendremos hacia adelante también, tan pronto como el próximo año, si es que prospera la iniciativa de reforma del Poder Judicial, pues un proceso en puerta. Muchísimas gracias, magistrada. Al contrario, muchas gracias por el espacio, Enrique. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la posición, parte del razonamiento detrás de la posición de la magistrada Otálora, que como le decía, pues se separa del resto del tribunal en el sentido de la propuesta presentada y emite un voto particular que ya explicamos en estos minutos.